Bueno, buenas tardes, gracias por venir y perdonadme porque estaba haciendo las entrevistas a los niños y todas estas cosas, ¿no? Que muchos ahora, pues sí me conocéis en ese rol, ¿no? De las entrevistas, la que les hace las bromas a los niños, la que entrevista ahora a la otra cara del deporte, ¿no? Antes era yo la que estaba delante y ahora soy la que está detrás, ¿no? La que entrevista a esos que ganan y me gusta mucho porque además es algo que a mí me hubiera gustado que se hiciera hace muchos años, ¿no? Cuando yo competía, que hubiéramos tenido esa posibilidad de tener esa visibilidad del trabajo que hace el deportista y que alguien viniera con un micrófono y te preguntara y te diera ese minutito de gloria o de importancia que tiene el deportista. Entonces, bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta con el trabajo que hago porque creo que se les da un poco de visibilidad. Pero al margen de todo eso y a lo que nos trae hoy aquí, como decía Teresa, bien es cierto que yo he sido deportista de élite y por eso pensé en cómo me he sentido yo. Antes de ser deportista de élite he sido deportista base, como muchos de los niños que hoy están aquí, que empiezan en sus primeros campeonatos nacionales, en sus primeras experiencias competitivas, y detrás de eso hay un papel muy importante, para mí quizás el más importante, que es el papel de la familia. Y ahora a mí también me toca vivirlo, me toca tener hijos ya que empiezan a competir, dan sus primeros pasos en la competición y a sentir esos nervios, ahora ya no como deportista, sino como madre, ¿no? Entonces yo me planteo, ¿cómo puedo ayudar yo a mi hijo, ¿no? ¿Cómo me he sentido yo cuando yo era deportista? ¿Qué hubiera necesitado que mi familia hiciera por mí para ayudarme? ¿Y qué puedo hacer yo por mis hijos? Y yo creo que a veces los padres nos sentimos muy perdidos porque no sabemos cómo se sienten mis hijos, si le digo, no le digo, le voy a crear más presión, está triste, no sé qué hacer, ¿cómo le puedo ayudar? Ha perdido un campeonato y ahora está hecho polvo, ¿qué hago? Y yo he estado también en el otro lado y he sido esa niña que ha perdido, esa niña que, bueno, pues que se ha encontrado mal, te estás emocionando. Esa niña que ha perdido, esa niña que ha tenido éxito en muchas ocasiones, pero en la mayoría, como en el deporte, yo siempre digo que casi siempre se pierde y muy pocas veces se gana. Y a los niños hay que prepararles para cuando pierden, porque ganar sabemos todos, ¿no? Pero también hay que preparar a los padres, porque es que es muy difícil ese papel de padre. Es difícil el de ser padre de un campeón y el de ser padre de un niño que quiere ser campeón y no llega a serlo. ¿Y cómo asumimos eso? Pues yo creo que es difícil, ¿no? Pero lo importante a lo mejor sería preguntarle a nuestro hijo, ¿qué necesitas tú de mí? ¿Tú necesitas que yo te acompañe en la competición? ¿Tú quieres que yo esté en una grada viéndote? ¿No quieres que vaya? Porque a lo mejor te pones más nervioso, porque a lo mejor no te gusta mi actitud en la grada. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Pero eso es lo primero que hay que preguntarle a nuestros hijos, porque ellos son en ese momento el objeto de la competición y los que tienen que sentirse cómodos. Y si mi hijo no se siente cómodo, porque yo a lo mejor soy una madre que en la grada me pongo súper nerviosa y nada más que digo, mi hijo se llama Javi, ¿no? Pero, Javi, vamos, Javi, venga, a ver. Y a lo mejor mi hijo dice, señora, por favor, que se calle ya. Porque puede ocurrir, porque yo veo muchos ejemplos de padres así en la grada. Y yo pienso, hombre, pues habrá niños que le guste, pero habrá otros que estén diciendo, por Dios, esta señora que se vaya a casa, que me deje ser feliz. Que la animaras o que te fueras. Que la animaras, claro. Pero es que eso es lo ideal. Claro, bueno, pues es verdad que tenemos que preguntarle a ellos qué necesitan. Oye, ¿cómo quieres que me comporte? Porque a lo mejor tú necesitas que yo te dé un grito en un momento dado desde la grada y te diga vamos, o a lo mejor lo que quieres es que no vaya a verte porque soy una pesada que me pongo nerviosa, ¿no? Y es lo primero que yo creo que tenemos que preguntarles, para que él se sienta bien. Lo que sí que tenemos que tener claro es que la familia de un deportista, y esto a veces lo pasamos por alto, ¿no? Siempre decimos modelos de familia, familias monoparentales, familias de padres separados, familias de padres juntos, familias de padres con niños, con hijos de aquí, de aquí, de allá, modelos de familia. Pero es que la familia de un deportista también es una familia especial, por muchas cosas. Porque tenemos un hijo o hija que hace que tiene una habilidad especial para hacer algo. Ese niño o niña necesita atenciones especiales, porque le tengo que llevar a los entrenamientos, los fines de semana, no sé qué. Tiene unos gastos extras. Liga Nacional para allá, Liga Nacional para acá, no sé cuánto.
Eso es presupuesto familiar. Son muchas cosas que ese niño tiene. Tenemos otros miembros de la familia que también tenemos que atender y que a veces podemos olvidarnos porque estamos muy volcados en ese niño o niña que necesita muchas atenciones diferentes al resto. Somos familias diferentes, o sea, ni mejores ni peores, diferentes. Y tenemos que saber equilibrar todo eso, porque a lo mejor el niño puede sentirse presionado por eso. Porque si yo a mi hijo le digo, vamos, que vamos a ir al campeonato de Málaga, no, y allí con la pasta que nos cuesta, pues hazlo bien, que muchas veces nos darían ganas de decírselo. Oye, después de lo que me gasto, hijo, por Dios, vete ya, ¿no? Hay veces que nos daría ganas. Pero eso realmente puede generar presión en el niño. Entonces yo creo que lo que tenemos que intentar es equilibrar eso y decir, fíjate, yo tengo una frase que a mi hijo se lo digo mucho. Yo le digo, oye, pues a mí, ¿sabes lo que me parece? Que la anécdota es la competición, lo chulo es el viaje. Eso es lo chulo. Disfruta estamos en Málaga, disfruta del sol, vamos a la playa, tómate unos pescaditos, disfruta con tus compañeros. Y la anécdota es la competición. Veníamos a competir. ¿Ha salido bien? Perfecto. ¿No ha salido bien? Pues no pasa nada. Pero lo que él tiene que sentir que nosotros somos su apoyo y que lejos de meterle presión, que puede significar que el día de mañana ese niño deje de hacer ese deporte porque se siente presionado, él sienta que su familia es su punto de apoyo. Es, digamos, ¿cómo se dice? En la olla express, ¿cómo se llama la válvula? Lo que saca el aire, ¿no? De la presión. Pues eso es lo que tiene que ser una familia para un niño. Y es importante que él se sienta apoyado de esa manera. Luego también es muy importante la actitud que los padres tengamos de cara al propio, no solo evidentemente en el momento de la competición, que en muchas ocasiones vemos esos padres desde la grada, ¡árbitro! Ya cada vez más parecemos fútbol, desgraciadamente, aunque seguimos siendo un deporte muy respetuoso, pero es cierto que a veces, bueno, pues ejercemos una presión en los árbitros que no somos conscientes de que los árbitros llevan muchísimas horas arbitrando, son seres humanos, a veces pueden equivocarse y a veces el criterio que nosotros tenemos hacia ellos es el nuestro, pero no significa que sea el acertado, porque a lo mejor ese árbitro tiene otro criterio diferente. Y es importante que nosotros le traslademos eso al niño, que no nos vea criticar a un árbitro, sino decirle, no, es que no puede ser que ese niño que haciendo un kata se ha caído 3 veces le pongan el primero. Y a lo mejor yo soy la primera que lo pienso y digo, madre mía, ¿cómo ha podido ser? Pero yo no puedo trasladarle eso a mi hijo. Yo tengo que decirle, pues mira, hijo, es verdad que ha tenido desequilibrios, pero a lo mejor el árbitro lo ha visto de otra manera, ha pensado que era muy superior a tu kata y, bueno, pues le ha restado esas décimas de ese desequilibrio y aún así se ha quedado por encima tuya. Hay que darle una explicación porque además el competidor exige esas explicaciones, es normal, lleva mucho tiempo entrenando para ese campeonato y ellos necesitan esas explicaciones, pero hay que dárselas con lógica y sentido común, para que ellos no desvirtúen esa figura del árbitro, que al final son los que van a convivir con ellos durante toda su carrera deportiva. Tiene que valorar ese trabajo que hace el árbitro. Y sobre todo, y también, no sobre todo, pero también el papel de los padres con el entrenador. Eso es fundamental y básico. O sea, un padre jamás puede, delante de un niño, bueno, y tampoco detrás, pero sobre todo delante de un niño, o creo que no debería, poner en duda las decisiones que un entrenador toma con un niño, con un deportista. El niño lo que espera es que su padre o su madre confíe plenamente en ese deportista. Y oye, yo te he traído a entrenar con esta persona porque sé que es la persona que va a saber guiarte 100% en tu camino. Y lo que diga esa persona es lo correcto, porque es la única forma de que ese niño se sienta pues con absoluta libertad para entrenar, que no discuta esas decisiones que su entrenador toma con él, sino que pueda consensuarlas cuando no está de acuerdo con algo, pero si además se siente apoyado por un padre o una madre que está diciendo, pues vaya entrenador, es que tu entrenador no sé por qué te ha dicho que hagas ese maguasi ahí, porque se ha equivocado. Al final estamos dándole armas a ese niño para que falte el respeto a ese entrenador, para que falte el respeto a un árbitro o para que pierda la confianza en sí mismo y en el entorno de la competición, que puede ser el entrenador o el árbitro. Los padres tenemos que ser padres, no tenemos que ser entrenadores, técnicos, árbitros. Los padres somos padres y lo que nuestros hijos esperan de nosotros es que seamos sus padres.
y que les ayudemos y que les apoyemos y que les guiemos un poco y les formemos no como campeones, sino como personas. Y hay muchos niños que si les preguntáramos ¿qué esperas tú de tus padres?, muchos padres se sorprenderían y se llevarían las manos a la cabeza y dirían, ¿en serio? Y no solo en el karate, sino en todos los deportes. Entonces yo creo que son cosas importantes que nosotros tenemos que tratar con ellos. Y es importante que había muchas cosas que yo quería deciros, y es que son cosas que, aspectos psicológicos y sociales que afectan a nuestro hijo y al comportamiento que va a tener durante toda su vida en la competición, y que por lo tanto nosotros tenemos que moldearlos. Por ejemplo, tenemos que permitir a nuestros hijos que se equivoquen sin hacerles críticas. No, yo no puedo decirle a mi hijo, pero ¿cómo has elegido ese kata ahora en segunda ronda? Porque a lo mejor lo ha elegido por un criterio que él y su entrenador han decidido y lo único que estoy haciendo es dejarle que no se equivoque. O cómo el tenista, pero ¿cómo has dado de revés? No, tiene que equivocarse y tiene que sentirse cómodo para hacerlo. Y cuando se haya equivocado, tiene que sentirse apoyado. Oye, pues es verdad, pues a lo mejor me he equivocado, pero aquí tengo a mi padre o a mi madre que son mi padre y mi madre, no mi entrenador ni el árbitro, a abrazarme y a decirme, tranquilo, cariño, aquí estamos. Porque en una técnica para equivocar, he dicho improviso. ¿Y cómo se sentiría si luego vas tú y le dices, pero ¿cómo has hecho eso? Y llegarme llorando. No, lo has hecho muy bien, has improvisado. Claro. Esa es una de las cosas importantes a la hora de tratar al niño después de la competición, que es, incluso aunque ocurra eso, resaltar el aspecto positivo. El aspecto positivo. Mira, mi hijo, y te lo cuento porque como hablábamos de que yo soy madre, mi hijo ahora mismo acaba de perder el encuentro para el bronce. Tiene 11 años. Y acaba de perder el encuentro para el bronce. Y estaba enfadado. Como cualquier competidor, cuando no le salen las cosas como él quiere, pues tienes una actitud de enfado, de tristeza, que es normal en el competidor, porque el competidor siempre quiere ganar. Por eso es competidor, pero solo gana uno. Hay que hacerle entender que no ha ganado, que a lo mejor no ha hecho su mejor kata y por eso no ha ganado, pero que hay muchas cosas que ha hecho muy bien. Mira, tu salto hoy ha sido muchísimo mejor que en el kata anterior. Has hecho un súper salto. A lo mejor no has hecho en los giros todo lo que la velocidad o la fuerza que tú tenías y esperabas que te fuera a salir, pero hoy has hecho un súper salto. Has hecho un súper salto, macho. Y además, ¿sabes qué pasa? Que este año ha sido un año espectacular. ¿Por qué? Porque tú el año pasado, psicológicamente, no te encontrabas muy bien a la hora de competir. Y este año lo has trabajado, has llevado un proceso de mejora y te has superado a ti mismo. Eso es lo que tienes que valorar. No el kata que hoy has hecho, que a lo mejor no ha sido lo que tú esperabas. No te centres en eso. Céntrate en lo positivo. Has hecho un super año. Has hecho un buen salto en tu kata y además estás mejor que nunca en este año. Pero no todos los días pueden ser buenos. El competidor tiene días buenos y días malos. Pues a lo mejor hoy no era tu día. No pasa nada. Pues como le digo, esta es la anécdota. Ahora vámonos a comer unos pescaditos cuando terminemos de aquí. Hay que enseñarle a que aprenda que el objetivo de la competición no es el resultado, no es el bronce, el oro, la plata. El objetivo de la competición es el aprendizaje, el disfrutar del camino, porque eso es lo único que te va a hacer llegar lejos. Si te centras solo en el resultado, te vas a generar una presión y una ansiedad que lo que vas a hacer es que el año que viene al otro eres carne de cañón para que dejes de competir. Tienes que disfrutar del camino. Y eso se consigue, entre otras cosas, enseñándole cuáles son todos los aspectos positivos, incluso en su peor día. Entonces, eso es importante para él. Es importante que los padres desde la grada no estemos todo el rato dando instrucciones. Sube, baja, tira, en el fútbol, ¿eh? Que esto yo lo escucho, mi hijo es futbolero también y yo lo escucho. Tira, chuta, sube por la izquierda, pero suelta ya. Pero saca Suzuki, pero ¿cómo no le has hecho un Uramawashi? Pero no le ves venir. Exacto, pues de eso están las gradas llenas. Los padres somos padres, no somos entrenadores, para eso está el coach sentado, que hace un papel fantástico. Los padres somos padres.
solo, y ya está. Y nos limitamos a abrazarle, a apoyarle cuando lo haga bien y cuando lo haga mal, porque el niño no espera que le pongan la oreja así de instrucciones por la grada de un padre que puede saber o no saber, como es la mayoría de los casos. Entonces, bueno, pues esto es así, ¿no? Así que es importante que respetemos las instrucciones que su entrenador le da y que nosotros nos limitemos a ser papás, ¿no? Y sobre todo, que le inculquemos la autosuperación. Y vuelvo a poner el ejemplo, perdón, de hoy con mi hijo y me ha dicho, estoy enfadado. Y yo le he dicho, ¿por qué estás enfadado? Y me ha dicho, porque sé que no he hecho mi mejor kata. Y le he dicho, pues mira, hoy no te voy a regañar por enfadarte. Te voy a regañar por enfadarte si tú realmente estás enfadado, es que ha hecho peor que yo y me ha ganado. Es que no sé qué. Entonces me enfado contigo, pero ¿cómo que ha hecho peor que tú? Si ya ha ganado es porque es mejor que tú, obviamente. O porque tú no has tenido un buen día. Pero si te enfadas contigo porque consideras que no has dado tu 100%, me parece una forma de superarte y de mejorar. Ese es el único enfado que se puede permitir. Es decir, es que estoy enfadado porque no lo he hecho todo lo bien que yo creía que lo iba a hacer. Pues eso tiene una solución fácil. Mañana, vuelta al karategui, tracatrá y a entrenar. Autosuperación. Y esa es la única forma de conseguir el éxito. En el karate y en el deporte, sobre todo en los deportes individuales, no tienes que superar a nadie, no tienes que ser mejor que nadie, tienes que ser mejor que tú mismo. Y cada día ser mejor que tú eras ayer. Entonces, creo que eso es súper importante que nosotros se lo inculquemos a ellos si queremos que su carrera deportiva sea larga. Y sobre todo no poner en ellos expectativas. Hay muchos padres que el niño gana un campeonato escolar. Mi campeón, eres un campeón, campeón, venga, el campeón. Y ya ese niño, claro, se nos sube a las nubes. Pues ese día es verdad que hay que darle muy bien, cariño, que bien lo has hecho, eres un campeón, tal, lo has hecho fenomenal, no sé qué, pero este es el camino, hay que seguir trabajando y, o sea, que nosotros no traslademos en ellos esa idea de que son dioses, porque esos dioses al final caen. Y cuando caen es cuando dice, pues ahora ya no quiero seguir compitiendo porque esto ya no me gusta. Si a mí me había dicho mi madre y mi padre que yo iba a ser campeón, pero es que igual que entrenas tú, hay un montón de niños que entrenan. Y es muy complicado mantener ese nivel en un niño, ese nivel de motivación de cuando uno es campeón. Cuando un niño gana, tiene la adrenalina por las nubes, pero es que en el siguiente, casi con seguridad vas a perder. Casi con seguridad. Es más importante saber perder que ganar. Es que aprendes mucho más perdiendo que ganando. Cuando pierdes, toleras las frustraciones, aprendes que hay gente mejor que tú, que tienes que superarte, que tienes que mejorar. Aprendes que no todo en la vida sale como nosotros tenemos pensado. Pero cuando ganas, ¿qué has aprendido? No has aprendido absolutamente nada. Has salido, has hecho lo que tenías pensado, pero no has aprendido nada. Realmente el aprendizaje ha sido mínimo. Eso sí que mola, sales de allí como Hulk. Pero realmente el aprendizaje, bueno, pues se aprende mucho más siempre cuando se pierde que cuando se gana. Y el papel de los padres es fundamental cuando pierden y cuando ganan. Que cuando ganen no les hagamos superdioses y que cuando pierden nosotros jamás les recriminemos ni que han perdido. Venir hasta aquí, como yo he escuchado en alguna ocasión. Ojo, venir hasta aquí para perder en la primera vuelta. Eso me lo ha dicho mi padre. En Zaragoza. ¿Tú sabes cómo yo me sentí con 11 años cuando yo llegué a mi primer campeonato de España y pierdo en la primera vuelta? Y me dice mi padre, vamos, que venimos hasta Zaragoza y no hemos llegado ni a verte, hemos tardado en aparcar y ya habías perdido. Tú imagínate cómo me sentía yo. Bueno, pero yo tenía 11 años, si pasa ahora le hubiera dado el collejazo, pero en ese momento, pues bueno, yo me sentí fatal, imagínate, ¿no? Y fíjate que yo he tenido unos padres que jamás se han metido en nada, se han limitado a ir a una grada, sentarse, muy bien hija, fenomenal, y hasta luego. Y es cierto que yo, en mi caso, sí que he echado en falta un poquito esa, no implicación, porque eran unos padres que me llevaban, me traían, tal, pero yo recuerdo que yo tenía un hermano que jugaba al fútbol en segunda regional, o sea, de aquella manera, y mi padre llegaba a entrenar y mi padre, ¿qué tal, hijo? ¿Qué habéis hecho hoy en el entrenamiento? Oye, ¿y cómo te has, oye, ¿y cuándo jugáis? ¿Y el partido? ¿Y el no sé qué? Y yo venía de entrenar ya con el equipo nacional
Y a mí mi padre jamás me preguntaba, hija, ¿qué tal el entrenamiento? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la preparación para el campeonato del mundo? Nunca, jamás. Y yo sé que el hombre estaba ahí, porque siempre estaba ahí, pero yo notaba esa falta de alguna forma de atención, ¿no? Que mi hermano, que jugaba en segunda regional, como otros 6 millones de niños, sí tenía. Y un poco echaba en falta eso. Pero es cierto que, por otro lado, tampoco he notado esa presión de padres de tienes que ganar y no sé cuántas, que los hay, ¿eh? Y muchos. Hay muchos padres que trasladan su frustración a sus hijos. Y yo siempre digo que yo ya he ganado mis medallas. No necesito que mis hijos ganen las que yo no he ganado. Pero hay muchos papás. Como hogares que se combate de más. Necesitan un psicólogo. Desde luego. Y su hijo después. Necesita ir el papá y después lo va a necesitar el niño. Claro, pero es que eso es matemática. Es lo que estábamos hablando. Esto es matemática. Entonces, al final, resumiendo un poco, yo creo que los papás tenemos que limitarnos a ser padres, a eso es, a ser su vía de escape, su valvulita de la olla a presión, a estar con ellos, a que ellos se sientan importantes porque hacen deporte y que ellos sientan que nosotros estamos con ellos, pero sin que se sientan presionados. Y es un equilibrio complicado, ¿eh? Es complicado. Y también si tenemos otros miembros en la familia, que los otros miembros no se sientan menos que este que tiene tanta atención, que también pasa. Nos volcamos con el deportista y el que no lo es deja de ir a los cumpleaños porque, claro, nos tenemos que ir a Málaga a llevar a tu hermano que compite. Ya, pero es que yo tengo el cumpleaños de Pablito. Pues hijo, no vas al cumpleaños de Pablito. Hay que saber compensar todo eso. Y es muy difícil. Por eso digo que la figura del padre en el deportista es fundamental y súper complicada. Incluso más que la del entrenador y que la del árbitro, Rosa, tengo que decirlo. Porque cuando un niño, el árbitro, cuando un niño pierde o gana, no le da pena ni alegría, generalmente, porque son árbitros y tienen que ser neutrales. Les tiene que dar igual que gane este o que gane este. Pero a mí como madre me gusta que gane mi hijo. Y a ti como madre te gusta que gane la tuya, ¿no? Y cuando no gana, te duele en el alma. Pero muchas veces no porque gane o que pierda, sino por cómo se va a sentir él. Y eso es súper difícil. Es un papelón estupendo. Desde pequeña la tenía esto psicológicamente. Tuve además que hay unos de tres. Eran súper tímida las dos, no hablaba, y hoy en día se resuelve con 17 años todo. Claro. Sola, pues yo llamo al ayuntamiento, hablo. Que son independientes. Tienes que llevarme, sacarme del instituto y llevarme al ayuntamiento que me tiene esta compañía. Que le vamos a proporcionar toda la equipación y la para poder ir al campeonato de España. Bueno. Todo eso fue todo el karate y la apoyarla. Se ha hecho independiente. Hombre, es que el karate al final es un deporte, bueno, todo el deporte de competición, ¿no? Al final te forja mucho el carácter. Tienes que pelear mucho, es súper complicado el estar al final al pie del cañón siempre y eso te forja mucho el carácter, ¿no? El entrenamiento, la fuerza de voluntad, te hace muy independiente, el viajar desde muy pequeñito te hace muy independiente. Entonces, el deporte siempre es muy bueno, pero siempre es muy bueno en su justa medida y llevado de una forma sana. Y es lo que tenemos que enseñarles, que el deporte es diversión. La mayoría de los niños empiezan a hacer karate porque es divertido, o deporte, cualquier deporte. El 100% de los niños juegan al fútbol porque es divertido. Empiezan a hacer karate, su primer karate, y porque es divertido. Porque es divertido. ¿Cuándo deja de ser divertido? Cuando ganan la primera competición. Ay, 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 ahí ya te pica la mosca y ya sigue siendo divertido, pero ahora ya es divertido y, ostras, tengo que hacerlo bien. Empieza la presión. Y la presión, en su justa medida, es sana, porque es importante para el deportista que maneje esa tensión de la competición y esa tensión en el entrenamiento para seguir mejorando. Pero cuando ya existe una presión externa por parte de los papás o de los entrenadores, eso deja de ser sano, porque al final le genera una ansiedad al competidor que deja de competir. Su vida, un niño que está presionado, su vida deportiva va a ser muy corta, muy corta. Entonces, los papás, limitémonos a ser papás, a irnos a la grada,
a aplaudirles, a darles besos, a chuchones y a no, sobre todo, no hacerles más importante, que hay muchos papás que pasa. Oye, has suspendido el examen de matemáticas. Ah, bueno, pero como ha quedado campeón de la liga. Oye, que estás castigado. Ya, bueno, pero es que ha quedado campeón de la liga. Déjale al niño pobrecito, que es que acaba de ganar la liga. Y ya se nos olvida el examen de matemáticas, que es lo realmente importante, porque claro, es que ha quedado campeón de la liga. Y eso pasa. A muchos niños se les valora mucho más en casa porque consiguen éxitos deportivos y nos olvidamos de lo realmente importante, que es su aprendizaje como ser humano y su formación para el futuro, que son sus estudios, que son su entorno social, sus amigos, su familia, su educación, sus valores. Se nos olvida porque es campeón de la liga. Y eso es importante que no se nos olvide, que sepamos mantener el foco en lo que es realmente importante y que dejemos la competición los papás, porque para ellos ya es bastante importante, en lo que yo digo que es una anécdota. Para nosotros la competición tiene que ser la anécdota y tenemos que tratar de trasladarles de que para ellos también sea así. Así que esto es lo que os puedo aportar así rápidamente. Una pregunta rápida. Sí. Es diferente. Es diferente. Fíjate, es una tensión distinta. Cuando competía yo siempre he sido una persona muy, muy nerviosa y me costaba mucho controlar los nervios, pero era un nerviosismo distinto. Era el nerviosismo del ¿cómo me va a salir? No sé si voy a ser capaz de hacerlo bien. Lo que tiene cualquier deportista muchas veces, ¿no? Y ahora, cuando compite Javi, mis nervios son por favor que le salga bien porque luego va a estar súper triste. Ay, mi niño, pobrecito. Es que me da una pena cuando está así, pobrecito, con lo que ha entrenado. Ay, por favor, esto que no le sale, a ver, que le salga, que le salga, que le salga. Pero estoy yo para adentro. Pero por fuera estoy así. Doy fe. Que la come los nervios, pero por dentro. Sí. Es un nerviosismo diferente, pero este es mucho más difícil, el de padre, saber equilibrarlo, que el de cuando eres competidor, que solo el centro eres tú y tú. Y aquí los nervios son por otra persona y eso es más difícil, es más complicado. Pero bueno. Mejor no lo podíamos explicar. Está claro que lo ha vivido en sus carnes desde los dos lados, desde dentro y desde fuera. Así que muchísimas gracias a vosotros por estar aquí esta tarde con nosotras, a vosotros por acompañarnos y bueno, pues volver a dar las gracias a la Federación Española de Karate, a la Federación Andaluza que nos ha abierto las puertas de este instituto andaluz, al Consejo Superior de Deportes y al Departamento de Mujer y Deporte del Consejo, que siempre están apoyando las iniciativas que les presentamos. Y espero seguir viéndoos en siguientes eventos como estos y contar con la presencia de las ponentes que hemos tenido, Nuria, Ainhoa, Rosa, Almudena, que además de grandes karatecas, creo que nos ha quedado a todos claro que son grandes personas. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias, Alme.